¿Así? ¿Ya? Bueno, bueno. ¿Bajando el avión viene? Bajando el avión viene. Ya. ¿Verano? Sí, como el verano. ¿Tal cual? Ya, perfecto. Antonio. Muy buenas tardes. Bienvenidos al cuarto torneo internacional de debate Santo Tomás Viña del Mar 2014. Daremos inicio a la competencia. El tema a debatir hoy es: ¿constituye un acto inmoral efectuar tratados de libre comercio con mercados que atentan contra los derechos humanos? Se enfrenta a esta oportunidad los equipos de Pontificia Universidad Católica del Perú, equipo que defiende la postura afirmativa, y Universidad Santo Tomás Talca, equipo que defiende postura negativa. Postura afirmativa: el equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú se encuentra conformado por Erika Martínez, Guillermo Castaños, Erika Rodríguez, Cristian Herrera, Cristina Verano, capitán del equipo Antonio Zapata. Aplausos por favor para... Postura negativa: el equipo de Universidad Santo Tomás Talca se encuentra conformado por Hugo Torres, Mauricio Bravo, Alejandro González, Bernardita Muñoz, Daniela Urrutia, capitán del equipo David Canales. Se recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad, el jurado se encuentra conformado por las siguientes personas: Pía Margarit Bahamonte, magíster en Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria, especialista en temas de responsabilidad social y participación ciudadana. Ha trabajado en áreas de formación de jóvenes y desarrollo de proyectos relativos a la vinculación de jóvenes en temas de interés social. Don Rodrigo Rojas, doctor en Psicología de la Universidad de Barcelona, ex intendente y presidente del Gobierno Regional de Atacama entre 2004 y 2006. Preside la comisión Francisco Marmolejo, abogado, profesor de Derecho Económico, Universidad de Valparaíso. Formato del debate: cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30 segundos cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Esto se realiza en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A. Dispone de 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, es un placer para mí abrir el presente debate. La moción que el día de hoy nos convoca es: ¿constituye un acto inmoral efectuar TLCs con mercados que atentan contra los derechos humanos? Nosotros creemos firmemente que sí. Antes de presentar nuestro primer argumento, es preciso establecer un marco conceptual general acerca de esta problemática. Voy a presentar qué significa acto inmoral, a partir de su contraparte. Acto moral, en tanto entendemos la moral que es universal, como un cumplimiento de una expectativa normativa, y por lo tanto entenderemos acto inmoral
como el incumplimiento de un compromiso asumido. Entenderemos efectuar como ejecutar, como dar las condiciones tanto físicas como materiales para que se dé. TLCs o tratados de libre comercio como acuerdos voluntariamente firmados entre dos o más países que buscan disminuir barreras burocráticas y liberar barreras arancelarias para la transacción de bienes y servicios. Los TLCs versan sobre determinados mercados. Los mercados los entenderemos como espacios de transacción de bienes y servicios que versan a su vez sobre un determinado sector. Es así que tenemos, por ejemplo, el mercado de hidrocarburos, el mercado de textiles, entre otros. La moción nos obliga a centrarnos únicamente en mercados que violan derechos humanos. Pero señores, ¿qué son los derechos humanos y cuál es la naturaleza de los mismos? Los derechos humanos, según el filósofo político Arnold Polman, profesor de la Universidad de Marburgo en Alemania, dice que son pretensiones moralmente fundamentadas que buscan la ejecución política de una moral de igual respeto para todos. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, estos tienen dos características principales. El primero es que son universales, el segundo indivisibles. En otras palabras, no admiten excepciones. Es decir, si respetamos los derechos humanos, nos vemos comprometidos a respetarlos tanto en nuestro territorio como fuera del mismo. Entendemos la universalidad en tanto trascienden tanto límites abstractos territoriales como sociales, económicos, culturales, entre otros. Estos se positivizan a través de los tratados internacionales que distintos estados firman. Y es aquí donde quiero introducir mi primer argumento, la incongruencia inmanente. Y es que los estados que firman libremente estos tratados internacionales crean una expectativa normativa. Se comprometen a defender, a promover los derechos humanos con respecto a su naturaleza. Es decir, se comprometen a defenderlos tanto en su territorio como fuera del mismo. Pero ¿qué sucede con los estados que han firmado esta Declaración Universal de Derechos Humanos y, por otro lado, efectúan TLCs con mercados que violan los derechos humanos? Se genera un doble discurso, una doble moral. Porque, por un lado, me comprometo, se convierte en una exigencia para mí como Estado, el defender y promover la defensa de estos derechos humanos, tanto dentro de mi territorio como fuera del mismo, y por otro lado estoy avalando la violación de derechos humanos. Pero ¿cómo avalo la violación de derechos humanos? Y es que cuando se efectúan estos TLCs con estos mercados, le estoy dando sustento económico a estos mismos mercados para que perpetúen estas prácticas perversas. Entonces tenemos dos puntos clave. Primero, me comprometo a respetar los derechos humanos, en tanto respeto también la naturaleza del mismo, porque son universales e indivisibles. Pero por otro lado, me contradigo con mi propio discurso, porque estoy avalando las prácticas perversas en otros estados. Es así que, antes de terminar, les voy a introducir una pequeña frase que me parece que resume este debate. Y es que... Gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno, alumno 1N. Dispone de 4 minutos. Puede comenzar. Gracias. Señor del jurado, señor moderador. Conductas perversas. Bonito. Hoy nos reunimos para analizar y discutir la premisa. ¿Constituye un acto inmoral el realizar tratados de libre comercio con mercados que atentan contra los derechos humanos? Antes de responder esta pregunta es necesario desglosar la premisa. Inmoral es un adjetivo para calificar aquello que se opone a la moral. ¿Pero qué es lo que es moral? Según Rodríguez, Frade y Abeló, moral es, cito, 2 puntos. Conducta del hombre que obedece a criterios valorativos acerca del bien y del mal. Cierro comillas. Lo inmoral, por lo tanto, son aquellas buenas costumbres que se alejan de lo correcto. Es importante destacar que la moral depende de cada cultura o grupo. Lo que puede ser moral para unas personas, para otras personas puede no serlo. Antes de realizar dicha evaluación, Santo Tomás de Aquino nos propone observar 3 cosas: intención, medios y fin. Solo y luego de esta revisión estaremos en condiciones de juzgar la moralidad de los actos.
Si la intención de tratado de libre comercio es el bien común para las partes, los medios son regulados y normados, entonces podemos hablar de un acto moral. Ahora bien, los tratados de libre comercio son entendidos según la Organización Mundial de Comercio, cito, 2 puntos y abre comillas, como un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios ante los países participantes o continentes o básicamente todo el mundo. Los tratados tienen como el objetivo principal la rebaja sustancial de los aranceles. Eso es básicamente. Entendido este beneficio mutuo que persigue y tiene un impacto positivo en las sociedades de cada una de las partes y por lo tanto en las personas que componen dicha sociedad, debemos también entender que las sociedades siempre buscan el bien común. Para eso se aunan. Y determina los modos de que ésta ha de organizarse. Esta es una definición aristotélica tomista esgrimida por Ricardo Sá Fernández. Como ya se expresó, los tratados de libre comercio buscan el bien común. Entonces, ¿cómo puede ser algo inmoral si buscan el bien común? Respondiendo, ahora que ya sabemos y entendemos esto, podemos responder la premisa. ¿Constituye un acto inmoral realizar tratados de libre comercio con mercados que atentan contra los derechos humanos? No. Rotundamente no, señores. Como equipo lo demostraremos con los siguientes aspectos. Valoración de un acto como moral e inmoral, relación entre tratados de libre comercio y moral, teoría de los mínimos de Adela Cortina. Puntos que serán expuestos por mi compañero de bancada, el argumentador. Gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación. Alumno 2A, que defiende la lectura a favor. Dispone de 4 minutos. Puede comenzar. Estimado público, estimado jurado, estimada contraparte, estimados todos. Realmente en este preciso momento me voy a atrever a presentar un ejemplo concreto que nos muestra claramente cómo no existe un bien común y cómo esta supuesta intención del bien común de las partes realmente no existe. Y este ejemplo me permitirá llevar de manera objetiva lo que hemos denominado como competencia desleal. Pues para empezar este ejemplo, analizaré el caso concreto que se dio en el 2010, cuando el Perú y China firman un tratado de libre comercio. Este tratado de libre comercio versaba básicamente sobre aspectos de minerales, metales, agrícolas y textiles. En este preciso momento analizaré el mercado concreto de los textiles. Como es bien sabido por la mayoría de la opinión pública, actualmente el Perú uno de sus mayores productos de exportación son los textiles. Esto se ve claramente reflejado en el Emporio Comercial de Gamarra, que produce la mayoría de los productos textiles en el Perú. ¿Qué es lo que ha pasado en sentido concreto? Muy sencillo. Entró el mercado chino, mercado del cual vulnera constantemente derechos humanos en materia laboral, en donde no les establece mínimos indispensables, en donde ataca y hasta explota a sus trabajadores, como bien lo ha declarado la OIT desde el 2012. Entonces, ¿qué es lo que ha generado? Sí, contraparte. Sí. Contraparte, en la presentación han hablado de doble moral. ¿No cree usted que pueden existir dos morales que son completamente distintas? Bueno, contraparte, me siento sumamente interesado en lo que usted plantea, pero desde el inicio mi compañera bien indicó de que el paradigma ético universal al cual nos adscribimos desde que nosotros firmamos la Declaración de los Derechos Humanos nos hace llevar a que nuestro paradigma, es decir, nuestra moral, se adscribe a ese punto en concreto. Entonces, no podrían existir dobles morales. No podemos, por un lado, llamar el fin justifica los medios con una lógica netamente utilitarista y, por otro lado, tratar de defender los derechos humanos. Entonces, realmente hay una completa incoherencia. No se puede aplicar. Pero prosigo. Esta competencia desleal se da de una manera muy sencilla. Sí, contraparte. Contraparte, una duda que tengo. Usted mencionó que no existe el bien común. ¿Me podría detallar por qué no existe el bien común cuando el bien común siempre busca satisfacer y buscar la felicidad en todas las personas? Me parece sumamente interesante su punto y eso lo respondo. Señores, debemos entender de que el bien común se busca, por supuesto, se busca. No obstante, no mediante TLCs que vulneran derechos humanos. ¿Qué bien común va a haber en tanto unos van a seguir marginados, en tanto una parte va a verse beneficiada, en tanto, claro, y seguido con mi caso concreto, en China, obviamente los costos de producción son sumamente bajos, en tanto tienen precios que se ven afectados de manera
precios que son bajos. ¿Por qué? Porque como no respetan esos mínimos indispensables, al final, ¿quién es el que se ve perjudicado? El Perú en este caso concreto. ¿Y por qué se dio ese escenario? Para explicarles. Pues claro, entra el producto chino, los textiles chinos, a un precio muy bajo, y lo que genera es la quiebra del mercado peruano. Actualmente hay N revueltas desde el 2012 en el Perú. ¿Por qué? Porque los mercados, los cuales iban a ver beneficiados por este Tratado de Libre Comercio, al final no resultó. ¿Qué es lo que ha generado al final? Lo que ha generado es que más del 20% de las empresas textiles peruanas se hayan ido a la quiebra. El emporio comercial de Gamarra se ve sumamente afectado por este tipo de se vio afectado por este Tratado de Libre Comercio. Claro, nosotros no estamos diciendo en ningún momento que los tratados de libre comercio no buscan un bien común, pero lo que sí decimos en sentido estricto es que los tratados de libre comercio que violan derechos humanos no buscan un bien común, sino buscan favorecer una de las partes. Al final, señores, el acto inmoral en concreto es, en tanto el Estado se compromete con su población a ofrecerle un beneficio que al final nunca existió, sino al final generó un perjuicio concreto, ese acto en concreto es un acto inmoral. ¿Por qué, señores? Porque nosotros no podemos avalar conductas inmorales, como bien se indicado con los tratados de derechos humanos, y segundo, nosotros no podemos simplemente afirmar que nos vamos a irnos de esta moral, la cual ustedes han planteado hoy muy interesantemente, y luego tratar de beneficiarnos cuando al final no nos beneficiamos. Simplemente generó un perjuicio. Muchas gracias. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2N, que defiende postura en contra. Dispone de 4 minutos. Puede comenzar. Señores del jurado, señor moderador, estimada contraparte, compañeros de bancada y público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ningún mercado puede ser totalmente autosuficiente como para no depender de otros. Es por esto que siempre necesitamos establecer diversas conexiones para así ir satisfaciendo diversas necesidades. Más aún cuando hoy día predomina la globalización. Recordemos que el derecho positivo emana de una norma moral. En resumen, lo legal es totalmente moral. Y los tratados de libre comercio no se alejan de esto, porque deben respetar tanto normas internacionales como normas nacionales. Entonces, desde su concepción, al tratarse de un tratado, ya estamos hablando de un acto netamente moral. Pero nos hacemos un interrogante: ¿cómo es posible que mercados políticamente distintos, culturalmente distintos y socialmente distintos puedan ponerse de acuerdo? Contraparte. Sí, nosotros en ningún momento hemos afirmado que los tratados de libre comercio son malos. Lo que estamos diciendo es que es inmoral efectuar estos tratados con mercados que afecten derechos humanos. En ese sentido, la moralidad tiene que ver con la legalidad, y nosotros hemos adscrito nuestra moralidad a los paradigmas de derechos humanos. ¿No sería entonces inmoral justamente violar estos derechos humanos a través de los mercados y más aún avalar estas prácticas? Exactamente, contraparte, gracias. Usted me ha dado la razón, acaba de decir que la moral es legal. Y continuando con mi línea argumentativa, le comento lo siguiente. Como le mencionaba, gente totalmente política, culturalmente distinta, socialmente distinta, ¿cómo se ponen de acuerdo? Se ponen de acuerdo a través de la ética que plantea la filósofa Adela Cortina, que nos plantea los mínimos y los máximos, donde los mínimos es donde sí podemos llegar a acuerdo, donde sí podemos negociar. En cambio, los máximos son cosas que no podemos pasar a llevar, no las podemos violar, no podemos hacer nada frente a eso, porque aquí estaríamos entrando netamente en su cultura, en su política y en sus acciones sociales, cosas que nosotros no podemos intervenir. Pero, estimada contraparte, lo que usted me está indicando básicamente es que el fin justifica los medios. Es decir, mientras supuestamente vamos a respetar una supuesta moral que está planteando, mientras tanto hay miles de personas que sufren y mueren por las explotaciones constantes que se dan en esos mercados que vulneran derechos humanos. Estimada contraparte, el fin no justifica los medios. Absolutamente no lo justifica. Y le voy a explicar por qué. Una vez que nosotros podemos llegar a un acuerdo para ejercer un tratado de libre comercio, tenemos 3 cosas bien claras. Una es la intención, otra son los medios y otro es el fin. Me voy a basar en los medios. Los medios es donde nosotros vamos a establecer cláusulas para que estos atentados a los derechos humanos, como ustedes lo mencionan, no sean posibles. Es más, Santo Tomás de Aquino nos propone, aunque los resultados no sean buenos, pero siempre y cuando la intención y los medios lo sean, no le quitamos bondad al acto, porque nosotros no sabemos cuál es el final, pero sí tenemos una clara intención y unos claros medios, los cuales promover el bien común. En síntesis, esto sigue siendo totalmente moral. En resumen, 1.
Los tratados de libre comercio siempre buscan el bien común, y como buscan el bien común, los beneficios mutuos. Y dos, ningún tratado puede contravenir lo que hemos hablado anteriormente, porque nos ceñimos a normas nacionales e internacionales. Lo que haga un mercado en materia de derechos humanos no nos corresponde a nosotros juzgarlo, porque entraríamos netamente en sus máximos. Lo que es inmoral para nosotros puede no serlo para otros. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar.
Silencio, por favor. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N. Dispone de 4 minutos. Puede comenzar. La interpretación desinformada llevará a conclusiones inadecuadas. Señores del jurado, señor moderador, estimada contrabancada, amigos de bancada y público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hemos escuchado de parte de la contrabancada apenas un argumento, basado en un ejemplo en particular, en el cual no ha quedado claro que hay una violación a los derechos humanos. ¿O es que acaso que una empresa quiebre tiene que ver con los derechos humanos? ¿Y es que acaso los derechos humanos son quienes gobiernan el mercado? ¿Cómo podríamos entonces pensar que un tratado de libre comercio puede fomentar la violación a los derechos humanos? Seguramente muchos de ustedes pueden estar pensando, por ejemplo, en la venta de armas. Pero me adelanto en aclararles que la venta de armas, bajo ningún concepto, puede ser objeto de un tratado de libre comercio. Si bien es cierto, la Organización de Naciones Unidas permite ciertos acuerdos para vender armas, es la misma la cual los prohíbe tajantemente cuando se trata de países que vulneran derechos humanos. Contraparte. Sí, contraparte. Si yo en China vulnero derechos laborales, derechos humanos, no pago beneficios sociales, no cumplo con los mínimos salariales, mis costos de producción van a ser mucho más baratos. Les voy a quitar a eso las barreras arancelarias. Va a entrar barato a mi mercado interno. Mi mercado interno le exijo cumplimiento de estándares de derechos humanos, lo cual incrementa los costos. No alcancé a captar la pregunta, pero puedo responderle fácilmente. Desde nuestra realidad no nos compete juzgar la realidad de China. Siguiendo con el ejercicio propuesto. Y pienso que más de alguno, estoy seguro que más de alguno está, por ejemplo, pensando en el trabajo infantil. En el punto que le ha dicho mi compañera, no estamos juzgando la realidad de China, sino que estamos diciendo que no se cumple el bien común que un Estado se ha comprometido a dar a su población. Ya se dijo y fue defendido, cuando nosotros firmamos tratados de libre comercio, están regulados, y regulados bajo el concepto del derecho. No podemos entonces establecer cláusulas injustas. Por otro lado, y para que quede aún más claro, existen mínimos de acuerdo, donde por supuesto, sociedades tan distintas, podemos tener puntos de unión, podemos tener puntos que nos permitan generar estos acuerdos. Pero también existen máximos, que son sus costumbres, sus valores y sus creencias. Sobre eso nosotros no tenemos injerencia. No podemos imponerle nuestras costumbres, nuestras creencias a ellos. Eso sería inmoral. Decía yo, el trabajo infantil. Y claro, para nuestra realidad, el trabajo infantil efectivamente se constituye como un acto inmoral. Pero bajo ningún punto esto se puede insinuar, se puede pedir, menos aún exigir en un tratado de libre comercio, porque ya se dijo, eso es un acto ilegal, y por ser ilegal va a ser entonces, consecuentemente, inmoral. No lo podemos hacer. Por ende, solo los tratados de libre comercio se podrán realizar cuando son legales. Y si son legales, señores, es porque son morales. Debemos recordar, los mercados se podrán abrir fronteras, mas nunca podremos romper las fronteras de nuestra propia moral. Muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A. Pone 4 minutos, puede comenzar. Muy buenas tardes, señores miembros del jurado, estimada contraparte, público en general. El TLC busca un bien común. Los estados que firman estos TLC, justamente porque parece que nuestra contraparte está confundiendo lo que significa ética de lo que significa moral.
hablamos de una ética particular, nosotros hemos planteado una moral universal. Y una moral universal que se rige y se adscribe a los derechos humanos. En ese sentido, existe un doble acto inmoral. En primer lugar, porque como Estado, lo que están haciendo al efectuar tratados con mercados que vulneren derechos humanos, están yendo contra su propia moralidad. ¿Qué sucedió al adscribirse a esa moralidad universal de los derechos humanos? En ese sentido, están avalando las prácticas que están sucediendo en China, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos dice, no es nuestra competencia lo que sucede en China. ¿Qué pasa si es que yo como Estado firmo un DLC y efectúo un tratado? Contraparte, usted habla de China, pero consideremos que China es una potencia económica. Si se vulneran derechos humanos, ¿por qué seguimos realizando comercio con ellos? Justamente nosotros estamos hablando de los mercados específicos que están vulnerando los derechos humanos, y lo que venimos a proponer acá es que no se sigan efectuando, que es inmoral efectuar tratados de libre comercio con los mercados que vulneran derechos humanos. Muchas gracias. Bien, nos han establecido, dígame contraparte, no me quedó algo muy claro con respecto a la moral. La moral se ciñe siempre a las personas porque parte de la dignidad, y cuando se pierde la dignidad, ahí sabemos que un acto es inmoral. Pero usted me está diciendo que los tratados son inmorales. ¿Pero qué son los tratados? Los tratados no son personas. Bien es cierto que lo hacen las personas, pero nosotros no podemos jugar un tratado. Muchas gracias. Dignidad humana es un valor que nosotros pretendemos defender, y justamente porque pretendemos defender es que no le hemos dicho, en primer lugar, nunca hemos dicho que el tratado de libre comercio es malo per se. Lo que es inmoral es efectuar estos tratados de libre comercio con mercados que vulneren estos derechos humanos, entre ellos la dignidad que usted y yo queremos defender. Por eso, es que si bien nos ha mencionado también que buscan el bien común, que ustedes buscan el bien común nunca va a poder darse si se siguen avalando estas prácticas de vulneración de derechos humanos. Si yo le doy, y sigo comerciando con estos mercados que vulneran derechos humanos, les estoy dando un sustento económico, una perpetuación económica. ¿Y qué estoy generando? Estoy generando un doble acto inmoral en ese sentido. Aparte, nos hablaron de intención, de medios y fin. Sin embargo, los medios justamente son los que nosotros estamos criticando, porque los medios que utilizan estos mercados son totalmente inmorales en tanto violan el paradigma universal de los derechos humanos a los que nosotros mismos nos hemos adscrito, a la dignidad que usted y yo queremos defender. En ese sentido, no solamente el medio es malo, sino también el fin, contraparte, porque genera un perjuicio económico y social en nuestra propia población, un perjuicio económico en tanto la competencia desleal que se genera y el perjuicio social, en tanto el descontento de la población que se ve reflejado por este perjuicio económico. Entonces, parece que la contraparte está relativizando lo que significa la moralidad, pero sin embargo desde el comienzo de nuestra argumentación, nosotros, y centrémonos en la moción, estamos hablando de moral universal. Muchas gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende postura en contra. Dispone 4 minutos. Puede comenzar. Señores del jurado, señor moderador, estimada contraparte, mis compañeros de bancada, público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. A través de los argumentos expuestos por mis compañeros de bancada, ha quedado claramente fundamentada nuestra postura y la validez de esta. ¿Por qué? Porque estamos fundamentando que todos estos tratados llevan a un bien común, porque están regulados. Ahora, la contraparte no le ha quedado muy claro la regulación de estos tratados. Si nosotros averiguamos cómo se realizan estos tratados, nos vamos a dar cuenta de que se realizan en común acuerdo, por eso se llaman acuerdos comerciales, ¿ya? Bueno, todos estamos de acuerdo, por supuesto, de que atentar contra los derechos humanos constituye un acto inmoral, indudablemente. Ahora, hay otras conductas que también son inmorales, pero nosotros no somos quienes para condenar
a estas personas, a esas sociedades. Estimada contraparte. Contraparte, usted me está diciendo que porque se firme un papel cuando nosotros estamos hablando de efectuar este tratado, que es diferente lo que sucede en el papel de lo que sucede en la práctica, me está diciendo entonces que no hay ningún mercado que vulnere derechos humanos y que firme TLC. Eso es lo que me está diciendo. Contraparte, claramente los mercados no son los que violan los derechos humanos. Los mercados son los que firman ese acuerdo. Y es de común acuerdo bajo una regulación y bajo normas. Y no viola los derechos humanos. Los que violan los derechos humanos son las personas. Como decía, es más, no podemos condenar a las sociedades por su actuar. Estimada contraparte. Pero señora, lo que usted tiene que entender es que los mercados están formados por personas. Y estos mercados, estas personas que forman parte de este mercado, fueron los responsables de este TLC. Entonces ahí conlleva el acto inmoral y ahí conlleva la acción que se ha realizado de vulneración y el acto moral en concreto. Si fuese así como usted lo plantea, entonces los tratados de libre comercio no se podrían realizar, porque serían ilegales. Cuando un acto es inmoral, es ilegal. Por lo tanto, no se podrían realizar. Y eso ha quedado bien claro. Y en el transcurso de mi argumento le va a quedar mucho más claro por otra parte. Bueno, entonces no es importante no confundir con que vamos a realizar tratados de libre comercio y que vamos a estar avalando, pero bajo ningún punto, el atentado contra los derechos humanos. De ninguna manera, porque no lo vamos a fomentar. El tratado de libre comercio no se creó para eso. Se creó para llegar a acuerdos, para, como decía mi compañero de bancada, la rebaja de aranceles, para facilitar la economía de los países. No se creó para poder avalar que las sociedades violen los derechos humanos. Por ejemplo, si consideráramos como inmoral un país en guerra, donde ya sabemos que están padeciendo un mal mayor, y nosotros les negamos estos acuerdos comerciales, estos tratados, le estamos provocando un daño aún mayor, bloqueándolos económicamente. Entonces, ¿qué es más inmoral? Quitarles esa posibilidad de poder tener víveres, por ejemplo, de tener servicios cuando se encuentran en una situación de crisis. Bueno, los acuerdos comerciales, entonces, no se pueden considerar, pero bajo ninguna circunstancia, como inmorales. La contraparte no ha logrado explicar la postura que ellos proponen de que los mercados podrían cometer actos inmorales. Si ya sabemos por nuestra argumentación que solo un acto humano puede ser inmoral o moral. Ahora, es prudente preguntarnos, ¿quién es el mercado? Si el mercado no es una persona, entonces, ¿cómo le atribuimos esa característica? Muchas gracias. Finalmente, le corresponde la presentación al alumno 4A, que defiende la postura a favor. Con 4 minutos, puede comenzar. Buenas tardes. A lo largo de todo este debate, nuestra querida contraparte ha querido justificarnos que los beneficios económicos que puede traer firmar un tratado de libre comercio para generar un bien común. Y es algo que la contraparte cree que está por encima de la moralidad. Una moralidad que nosotros hemos venido defendiendo rotundamente. Es por eso que consideramos que sí constituye un acto inmoral efectuar tratados de libre comercio con mercados, ojo aquí, con mercados que vulneran derechos humanos. Dejo en claro, y es algo que hemos venido diciendo a lo largo de nuestra argumentación, que no estamos en contra de los TLC, estamos en contra de los mercados que vulneran derechos humanos. Es por ello que en primer lugar dejamos en claro la incongruencia inmanente que existe a través de los estados que se adscriben a respetar, a promover los derechos humanos en su país, para que de esta manera genere una expectativa normativa, una promesa, una garantía a sus ciudadanos que van a respetar sus derechos humanos. Sin embargo, hay un doble discurso, un discurso contradictorio porque avalan la firma de tratados de TLC con mercados que vulneran derechos humanos. ¿No es así? En su argumentación han mencionado enfáticamente los perjuicios económicos. ¿Y es que acaso los perjuicios económicos es un atentado contra los derechos humanos? Los perjuicios económicos, señor, le explico brevemente porque luego me voy a expandir explicando nuestro segundo argumento. Se generan, ¿en qué sentido? Violan los derechos humanos, firmo un TLC y al final el país que sí respeta derechos humanos se genera un perjuicio en ese país. ¿Y sabe por qué? Porque a lo largo van a terminar quebrando las empresas de ese país y va a generar un mayor desempleo.
¿Por qué? Porque están entrando productos, y no se sorprenda, están entrando productos más baratos que van a entrar a competir con el mercado, donde sí respetan derechos humanos y los costos son mucho mayores. ¿No es así? Contraparte, delante se mencionaba que los medios y los fines eran malos, ustedes lo aseguraron. Entonces, como ustedes aseguran eso, me gustaría saber si ustedes creen que la intención es transgredir normas, perdón. La intención no es transgredir normas en ningún momento. Nosotros, ojo, la moción es que para nosotros constituye un acto inmoral efectuar, acordar tratados de libre comercio que violan derechos humanos. He ahí la transgresión de la norma, porque nosotros, como ya lo expliqué, nuestro primer argumento acerca de la incongruencia inmanente es que, efectivamente, yo como Estado avalo, promuevo los derechos humanos y por otro lado firmo tratados de TLC con mercados que violan derechos humanos. Ese doble discurso no podemos tolerarlo, y es ahí donde está la inmoralidad, y es lo que hemos venido explicando en primer lugar. Y en segundo lugar, luego de escuchar las dos intervenciones de nuestra querida contraparte, hemos hablado de la competencia desleal. ¿Por qué? Porque como ya lo dije en una breve intervención, los costos de producción del país A son inferiores porque no respetan los derechos laborales, no respetan los derechos de salud. Y este no respeto de derechos humanos hace que sus costos, su producto finalmente, sea mucho más barato cuando entra a competir en un mercado que sí respeta los derechos humanos y que por respetar todos estos derechos, su producto es mucho más caro. ¿Y cuál va a ser el perjuicio? El perjuicio es que me pueden decir que su población va a acceder a productos mucho más baratos, pero a la larga, ¿cuáles van a ser la consecuencia? Que los mercados de ese país quiebren. ¿Y qué va a pasar? Se va a generar más desempleo. Es por ello que nosotros estamos en contra de que se avalen estos tratados de libre comercio, porque al fin y al cabo te comprometes como país a hacer algo que es respetar los derechos humanos y finalmente lo que haces es algo totalmente distinto, que es efectuar tratados de libre comercio con mercados que violan derechos humanos. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos con un fuerte aplauso la prestación de ambos equipos. Me gustaría conceder la palabra al presidente del jurado para que emita su opinión respecto a las prestaciones recién vistas. Bien, buenas tardes. Nuevamente quiero dar las gracias a los dos equipos que han participado en esta ocasión, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de Santo Tomás Talca. Este es un tema que resulta ser bastante apasionante en el contexto que se ha mencionado como motivo de este debate, que es el tema de la globalización. Hay una distinción muy clara en materia de globalización económica y es esa vieja distinción entre comercio e inversiones. Sin duda alguna que en este debate el tema ha sido centrado y focalizado básicamente en aquellos instrumentos llamados tratados de libre comercio. Pero también hay otros tratados, ¿no es cierto?, que se llaman tratados de protección de inversiones. Y cito esto porque resulta interesante que varias líneas de investigación actual en materia de derecho del comercio internacional o comercio internacional se han ocupado de estudiar las relaciones que existen precisamente entre los efectos de los tratados de libre comercio y la inversión extranjera con comunidades dentro de los países que aparecen como receptores de este comercio, receptores de esta inversión extranjera. Y en ese sentido, es aquí donde nace, a mí me parece, el punto central, el bottom line de la discusión, que es la dialéctica o la situación de interconexión entre categorías éticas y categorías de carácter comercial que han sido asumidas hoy día por el moderno derecho del comercio internacional o el derecho de la inversión extranjera. Ahora, en Latinoamérica el modelo que se ha implementado posteriormente a la política de sustitución de importaciones en los años 70, cuando se abandona las estructuras cepalianas, ha sido justamente a propósito de los programas de ajuste estructural que promovió el Fondo Monetario Internacional en los años 70, fue la promoción de los tratados de libre comercio. En ese sentido, este es un tema propio de la política económica internacional que me parece que los dos equipos han abordado, me parece a mí, en forma adecuada. Sobre este punto, esta discusión que es muy apasionante en materia de ética comercial, en materia de ética del comportamiento de agentes de mercado, no solamente me parece a mí que es un aspecto que sea necesariamente económico, sino que también toca aspectos de la conducta ética individual de las personas. Aquí se ha dicho, ¿no es cierto?, el mercado está compuesto por personas. También se ha dicho que hay ciertas estructuras globales que comprometen el funcionamiento del mercado como sistema o como modelo. Y en ese sentido,
Hay autores interesantes en materia de ética social, como Johannes Messner, o algún tipo de la línea alemana, que han seguido esta conceptualización. Y hoy día, ¿no es cierto?, en países asiáticos, ¿no es cierto?, hay una fuerte discusión hoy día que se ha presentado a propósito del examen o la exploración de estas categorías éticas en materia de comercio internacional e inversión extranjera. Ahora, quiero que nosotros podemos obtener de esta discusión. Yo creo que se obtiene, en primer lugar, la aseveración clara y concreta de esta interacción entre las categorías éticas y las categorías económicas. La economía, y en general la economía internacional, no es una realidad que esté ajena a la ética, ¿no? Y en ese sentido me parece a mí que los dos equipos han hecho un esfuerzo, y pretendo interpretar nuevamente a los dos miembros jurados, Rodrigo y a Pía. Me parece que se reconoció esta interacción, que es una interacción desafiante, múltiple, cada vez más estrecha, y que genera un debate no solamente en el ámbito de la política nacional, incorporar este debate a la política interna nacional, de la discusión propiamente interna o legislativa de los países, sino que además ha generado, ¿no es cierto?, un debate de carácter global. Si uno lee, por ejemplo, lee los textos de Joseph Stiglitz en materia de economía internacional, ¿no es cierto?, lee en general la discusión de Sornaraja, por ejemplo, en Asia, en el contexto de Asia-Pacífico, se da cuenta que existe esta discusión. Bueno, nosotros en ese sentido yo creo que ha habido un debate interesante, un debate con mucha altura, con mucha convicción. Las partes han expuesto sus puntos de vista y por lo tanto creemos que ha sido para nosotros por lo menos muy fructífera esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminado entonces el debate por hoy.